buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en la cuna de la nacionalidad cubana. Así se llama también el telecentro de la ciudad de Bayamo, de la provincia de Granma. Hasta acá hemos llegado en busca de historias de vida. Historias de vida que hoy tienen que ver con una importante personalidad de la pedagogía en Granma y también con una mujer que ha hecho historia. Sencillamente trabajando en la captura o en la industrialización del camarón o de los ostiones. Dos historias de vida absolutamente diferentes que seguramente les van a interesar. Yo les invito a acompañarnos, a acercarnos a la vida del doctor Rafael Izaguirre Remón, quien es el vicerrector para la extensión universitaria de la provincia, de la Universidad de Granma, y también a la historia de vida de una mujer sencilla de Manzanillo, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Ahora les propongo empezar con la historia de este hombre. Muy buenas tardes, acompáñenos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro. Efectivamente, el primer invitado de Historias de Vida es el doctor Rafael Izaguirre Remón, vicerrector de actividades Extensión universitaria. Extensión universitaria, pero tiene que ver con las actividades extradocentes, no más que otra cosa. Usted fue durante más de 20 años, quizás 30, ¿no? Trabajó en la Facultad de Ciencias Médicas. Y yo decía, pero no es médico, es doctor, pero no es médico. ¿Quién es el doctor Rafael Izaguirre, profesor de Historia, Filosofía? ¿Cómo entra a la vida educacional, a la vida pedagógica? Efectivamente, yo soy graduado del cuarto contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech en la especialidad de Historia, y con posterioridad realicé una licenciatura en Marxismo-Leninismo. Ese ha sido el área disciplinar en la que me he desempeñado en la educación media general en un primer momento, y luego en la educación superior, a la que ingresé en 1984 en la entonces Facultad de Ciencias Médicas de la provincia de Granma, radicada en la ciudad de Manzanillo. Sí, yo estaba pensando, porque cuando uno hace las historias de vida, son gente que tiene unas vidas muy sacrificadas, muy entregadas, etcétera. Y yo quiero que rinda homenaje este espacio a todos los que integraron el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, que muy jovencitos todos resolvieron el gran problema de la educación cubana y se fueron a las lomas, se fueron a los lugares más intrincados. ¿A dónde fue a dar recién graduado de profesor del pedagógico? Me imagino con 16 años. Con 16 años comencé la vida laboral, porque estudiar en el destacamento pedagógico era compartir en las sesiones del día una sesión de preparación en la sede pedagógica y una sesión de trabajo directamente en las escuelas, sobre todo escuelas en el campo. Entonces comencé justamente mi vida laboral en la misma escuela donde había terminado el 10º grado y había ingresado al destacamento pedagógico. Imagínense el contraste extraordinario de terminar en un julio como estudiante y comenzar en septiembre de ese propio año como profesor, desempeñándome entre los que habían sido hasta un mes anterior mis propios compañeros de estudio en una secundaria básica. Fue un desafío de extraordinaria significación, porque sobre la marcha aprendimos a ser profesores, y aprendimos, yo creo que con el mejor método que puede haber, que es justamente la práctica. Y esa práctica es la que nos ha enseñado y nos ha abierto un camino extraordinario sobre la base de la capacidad para desarrollar las propias potencialidades y crecerse ante los desafíos que significa convertirse primero de un maestro principiante, luego en un maestro que va ganando sistemáticamente. Que es hoy un profesor titular, un profesor titular con la edad suya, es decir, un hombre que tiene 58 años, ¿no? Es ya un gran mérito. Pero yo quería también saber, esa escuela de la que usted egresa, ¿es escuela en el campo? Es una escuela en el campo.
es la ESBEC Pedro Marrero Aipurúa. Que además... Veguita 7. Pedro Marrero, en Veguita. En Veguita. Veguita, yo creo que casi toda la teleaudiencia y la radioaudiencia sabe de qué hablamos, el lugar más caliente de Cuba posiblemente. Cada vez que sean récord de temperatura, Veguita casi siempre sale. Se ha convertido en un sitio de récord porque también en invierno pues suelen reportarse entre las temperaturas más bajas de la provincia, las que tienen lugar en Veguita. Así que es un escenario muy sui generis, y justamente allí estaba enclavado el plan principal de escuelas en el campo que tenían las entonces regiones de Bayamo y Manzanillo. Y ahí fue donde comencé mi vida laboral al ingresar al destacamento pedagógico. Realmente ingresé en respuesta primero a la solicitud que hacía la revolución de desarrollar un claustro que estuviera a la altura de la demanda extraordinaria que significó la revolución educacional que enfrentábamos para esos años en el país. Y la vocación va surgiendo desde la influencia propia de la familia, porque provengo de una familia en la que mi madre, mi tía eran maestras, y entonces de ahí viene una primera influencia que me fue acercando al ideal de convertirme en educador. Con independencia de que entre las primeras figuras que cualquier niño trata de evocar y trata de imitar está la del maestro, por el simbolismo extraordinario que eso tiene en el orden de la preparación de la vocación. Y en mi caso funcionó también así. Es decir, no solo fue el voluntariado, sino el deseo de ser maestro. También yo le pregunto, recuerdo un compañero de estudio, porque mi generación también integró aquellos primeros contingentes, el cuarto contingente justamente, y yo recuerdo a alguien a que José Ramón Fernández, que entonces ministro de visita en su escuela, le dijo obligado o voluntario. Voluntario. Es decir, obligado por la circunstancia o voluntario por el deseo personal. Si le hubiera hecho la pregunta a usted, ¿es voluntario o voluntario? Yo hubiera dicho que es voluntario, voluntario. Porque usted hubiera sido maestro de cualquier manera. Hubiera sido maestro, con independencia de que entre mis sueños infantiles estaba, por ejemplo, convertirme en ingeniero naval. Pero la práctica me indicó que quizás esa experiencia en el mar no hubiera sido tan provechosa como la ha sido el navegar en el apasionante mundo de enseñar, de esculpir un alma de un modo determinado y de disfrutar el placer tremendo de que nuestros estudiantes sean mejores que nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos en Historias de Vida con dos personas, podríamos decir hasta personajes, es decir, personas que tienen un reconocimiento en la sociedad granmense, sea en Manzanillo, sea en Bayamo, sea en toda la provincia. Y empezamos con el doctor Izaguirre, y yo quiero que a la vuelta me hable un poquito de las cosas que tienen que ver con este lugar, cuna de la nacionalidad cubana. Rafael Claudio Izaguirre Remón es de esos hombres imprescindibles para el sistema educacional en la ciudad del Golfo de Guacanayagua. Aunque su nacimiento data del 7 de marzo de 1958 en el municipio costero de Niquero, asegura haberse convertido en un manzanillero a ultranza tras quedar flechado por los ojos verdes de su amada María mientras formaba parte del cuarto contingente Manuel Ascunce Domenech, del que egresara como profesor de historia en la enseñanza media general y licenciado en marxismo-leninismo. 41 años dedicados al magisterio y de ellos más de 3 décadas vinculado a la formación de galenos en la Facultad de Ciencias Médicas Elías Sánchez Manduley de esta ciudad, le han permitido a este incansable intelectual alcanzar las categorías de doctor en Ciencias de la Educación, investigador y profesor titular en Ciencias Sociales y Filosofía, respectivamente, además de ser merecedor de la distinción por la educación cubana, premio a la excelencia en el trabajo del Ministerio de la Salud Pública en 1998, la medalla Manuel Pitti Fajardo y la de Trabajador Internacionalista, entre otras de igual relevancia. Para el profe, como le llaman sus alumnos, ahondar en temas poco conocidos resulta un acto consustancial de la vida en aras de hallar solución a problemas de cualquier índole que depara la cotidianidad, muestra fehaciente de su afán constante por cultivarse y de una humildad que puede percibirse en la sencillez de sus maneras. Es imposible no emocionarse al escucharle hablar con orgullo de los diplomantes y aspirantes a máster bajo su tutela, lo divertido que resulta el acto de enseñar y aprender de los estudiantes durante la clase, el enfrentarse a las ocurrencias de su pequeño nieto Jesús desde la inocencia de sus 3 años de edad, o de sus memorables encuentros con Fidel y los héroes de la República de Cuba, Fernando y René González. La palabra precisa de quien ama enseñar a otros con la misma pasión de antaño pone fin al interesante diálogo con el actual vicerrector de extensión universitaria de la Universidad de Granma, mientras le estrecho la mano a un hombre donde convergen la sapiencia y la familiaridad de las grandes personalidades. En Granma, Reniero Olivera y Carlos Manuel Gallardo, especial para la Mesa Redonda.
Estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo enseñar historia en cualquier rincón de Cuba que en la cuna de la nacionalidad cubana, sobre todo cuando hay tanto misterio en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo enseñaría o cómo explicaría el doctor Izaguirre el origen de la provincia de Granma? Estoy hablando ya en términos de la villa, de la primera villa de la villa de este territorio, la que le da nacimiento, que es la Bayamo, ¿no? Ahora, preguntando por qué hay todavía discrepancias en torno al primer lugar de asentamiento español, que no es precisamente Bayamo. ¿Ya se descifró el misterio? Efectivamente, yo creo que enseñar historia en las condiciones del territorio granmense entraña un desafío extraordinario. Primero porque atesoramos en la geografía de nuestra provincia gran parte del patrimonio histórico-cultural de la nación. Entre la región del Cauto y la región del Guacanayabo, en el contrafuerte mismo de la Sierra Maestra, tenemos dos comunidades histórico-geográficas diferenciadas, pero que se vinculan a través de una fusión extraordinaria de identidad en la construcción de lo que hoy es el ser esencial del granmense. Ya es se algo puede más hablar. que ser manzanillero o que ser ¿Se puede vallense. hablar de un ser granmense hoy? Yo creo que avanzamos a pasos muy firmes y muy sólidos hacia la construcción de esa identidad única por encima de las diferencias regionales que pueden continuar existiendo porque son parte del sello de origen de cada una de nuestras dos regiones. Pero con independencia de las diferenciaciones que podamos hacer, yo creo que sentirse granmense exhibe también el orgullo de ser depositarios de una tradición histórica, de un patrimonio histórico-cultural y de un modo de ser que nos singulariza en el contexto de las provincias orientales. Uno de esos problemas históricos que nosotros tenemos está girando en torno a la ubicación inicial de la villa de San Salvador de Bayamo, que todo el mundo sabe que fue la segunda de las villas fundadas hacia el año 1513, cuando el proceso de colonización de Cuba. Y efectivamente hay datos arqueológicos incluso y de investigaciones que tienen un respaldo documental, cartográfico, histórico, que señalan que la primera ubicación de la villa debió estar mucho más próxima a la costa que el enclave actual que tiene la ciudad de Bayamo. Entonces se supone que en las cercanías de Manzanillo, sobre todo en la zona de Palmas Altas, debió estar ubicado el primer enclave, que no tenía ni la configuración urbanística ni las características que los españoles supieron dotar al ordenamiento territorial que le dieron a sus villas en toda la colonización en Iberoamérica, pero que sin duda alguna debió haber estado enclavada en aquel sitio, hasta que por razones de protección, de seguridad, la misma presencia de un río muy caudaloso para aquel entonces, pues hicieron trasladar la villa hacia su ubicación actual. Pero esa es una de las cosas que llena de embrujo y de magia la enseñanza de la historia en nuestro territorio, porque no podemos atarnos únicamente a la historia como un relato, sino que tenemos que aprender a problematizar de la historia para, en la búsqueda constante de la investigación, entonces sustentar una verdadera cultura histórica que sea algo más que la evocación de una memoria y que contribuya a la construcción de una senda mucho más segura, porque está respaldada por toda una historia precedente, de construir el futuro. Por eso es que, aplicado al contexto específico de lo que necesitamos hoy con la historia, a mí me gusta mucho una frase de Eduardo Galeano que decía poco más o menos que la historia es como un profeta, con la vista vuelta atrás por lo que fue y contra lo que fue, siempre anuncia lo que será. Y entonces, en función de que debemos ser una provincia que, respetando el patrimonio histórico, sepa utilizarlo en función de una docencia que no solo sea efectiva, sino que nazca desde los afectos y sea también afectiva lo suficientemente como para enamorar al estudiante de cualquier nivel de educación con ese patrimonio histórico que sin duda alguna nos engrandece y nos singulariza, pues tenemos que aprender a utilizarlo también con un estilo nuevo, convirtiendo la clase de historia en un laboratorio. Se utiliza, pregunto, por ejemplo, esa singularidad que tiene Bayamo, que tiene el propio Manzanillo, con la de Majagua, que tiene tantos sitios históricos en esta parte de Cuba, se aprovecha, se lleva a los muchachos al museo, se les da la clase allí en la ventana donde se cantó por primera vez la bayamesa, donde Perucho Figueredo también escribió el himno. Hay uso de esos espacios para enamorar a los jóvenes de la historia.
Hay evidencias muy prácticas de que se ejecuta este tipo de trabajo que es necesario, es útil y es muy pertinente, sobre todo a la hora de revolucionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. Pero a mi juicio todavía está insuficientemente empleado todo este potencial en función de una docencia que sea interesante, atractiva, seductora verdaderamente en términos didácticos para el estudiante, que sin duda alguna tiene preocupaciones muy importantes, porque descubrir una tarja, descubrir un monumento, aproximarse a la historia que está detrás de cualquier sitio simbólico en nuestro territorio, bien aprovechado se convierte en una aventura de conocimiento. Y generar aventuras permanentes de conocimiento en torno a la riqueza fáctica que nos rodea en nuestro territorio, yo creo que es un desafío que tenemos que enfrentar todos los profesores de ciencias sociales y en especial los profesores de historia. No podemos dejar de aprovechar el simbolismo tremendo del altar de la patria, que es el Parque Nacional La de Majagua, con las ruinas fundacionales de lo que es justamente el grito iniciático de nuestra independencia y la senda de nuestra emancipación nacional y social. Por cierto, y dar una clase allí para el estudiante, como es natural, es algo tremendamente atractivo. Seguramente que sí, pero me dio el pie para otra pregunta que yo he tenido siempre. ¿Por qué grito de Yara si se da en La de Majagua? Es uno de los misterios que la denominación acuña para los procesos históricos. Justamente en Yara es que se hace público en la existencia del alzamiento cuando fracasa el primer intento de tomar el pueblo por parte de las tropas insurrectas que vienen avanzando desde la región de La de Majagua hasta Bayamo. Y entonces justamente la noticia trasciende como un ataque en Yara y se convalida el término de grito de Yara. Es decir, pues el primer combate es ahí. El primer combate es en Pero Yara. el grito es en La de Majagua. En justicia histórica debía ser grito de La de Majagua. Ahora, yo quiero recordar o quiero pensar en el joven o el adolescente o el niño que hoy es el doctor Rafael Izaguirre. ¿Lo enamoraron así de la historia de su país? Tuve muy buenos profesores que efectivamente me enamoraron de la historia y justamente por eso escogí historia como especialidad para estudiar en el destacamento pedagógico en Manuel Ascunce Domenech. Pero en realidad me apasiona la historia por un gusto extraordinario por la lectura y una pasión por la lectura que me aproxima al disfrute cultural de la historia. Por eso yo insisto mucho con mis estudiantes en una frase que me gusta sobremanera, que dice que la cultura nunca es un penoso deber, sino es un gozoso privilegio. Y aprendiendo a disfrutar del privilegio de la cultura, del privilegio de la historia, a través de la pasión extraordinaria por la lectura, yo creo que es como se cincela mejor el conocimiento y cómo se prepara intelectualmente el potencial cognitivo de una persona para desplegar actitudes entonces que sean propias, inherentes a la formación del profesional que demanda la construcción de la sociedad del conocimiento en nuestro país, que debe tener dos pilares básicos: ser un profesional competente en el campo en que se desarrolla y ser un profesional comprometido con nuestro proyecto social, con nuestra patria, con el ideal de nación que todos nos merecemos porque todos participamos en su construcción consciente. Yo creo que a eso se destina sobre todo el trabajo de la educación superior, y que en la medida en que logremos ese profesional competente y comprometido que sepa interactuar con la sociedad a partir del desempeño de su profesión en particular, estaremos logrando mejores ciudadanos, estaremos logrando mejores cubanos, estaremos logrando personas que verdaderamente sientan porque trabajen conscientemente por la fusión maravillosa de ciencia y conciencia, que es lo que alumbra sin duda alguna el destino de la patria. ¿Usted ha enseñado historia y ha enseñado filosofía? He enseñado historia y he enseñado filosofía. Porque yo decía que hizo 30 años en la Universidad de Ciencias Médicas, ¿no? Enseñar filosofía. En la Universidad de Ciencias Médicas enseñé filosofía en todas las variantes de los planes de estudio para las carreras propias de la ciencia de la salud durante los 30 años que me desempeñé allí. No, pero yo pensando también cuánto le aporta conocer la historia, dar las clases de filosofía. Seguramente la relación tiene una lógica inmanente, porque es que desde la cultura filosófica
y la construcción de una concepción del mundo, defendemos también una concepción de la historia. De ahí el porqué la concepción materialista de la historia, que es una explicación filosófica del proceso de sociogénesis, de surgimiento de la sociedad y de construcción del múltiple tejido que desde lo social implica el cómo somos, ayuda mucho a considerar que la memoria histórica tiene que ser una evocación permanente. El responder quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, es apelar también a la memoria histórica, no solo como una construcción individual, sino también como una construcción social. Y entonces en esa fusión extraordinaria encontramos que hay razón en la frase de Alfonso Reyes de que si la filosofía se ocupa del ser, la historia se ocupa del suceder real del ser y la literatura del suceder imaginario. De ahí el porqué las tres zonas de conocimiento confluyen en una única verdad, que es el papel maravilloso y extraordinario que juega el hombre, su quehacer, en todo proceso social. Las personas que tenemos mala memoria no hicimos bien en no estudiar historia, ¿verdad? Vive con la facilidad que usted recuerda frases textuales que sirven a sus clases. Son también gajes del oficio porque a eso lo enseña uno el ser profesor. Imagínense una clase en que el profesor esté atado al dictado de una conferencia. Sin duda alguna tiene un efecto soporífero que a los 5 minutos logra dormir al auditorio o por lo menos ahuyentar el pensamiento de la línea lógica que tiene la explicación del proceso. Y un profesor de historia que se ate nada más que al relato y convierte el relato en algo monocorde, carente de vida, carente de expresión legítima, lo que está haciendo es sencillamente dilapidar el tiempo para una actividad instructiva que tiene un extraordinario significado en el orden axiológico, en el orden de los valores, y además está aburriendo a su auditorio. De ahí el porqué yo siempre he pensado que la clase es como una puesta en escena magistral y una puesta en escena que sin repetirse todos los días tiene que estructurarse con el máximo de sapiencia, pero también buscando despertar el máximo de interés en el estudiante, porque solo así encontrará entonces que hay una razón de disfrute en el aprendizaje y que desde esa razón de disfrutar aprendiendo, entonces alegramos también la vida y construimos el futuro desde un proceso participativo al cual vamos buscando la felicidad, pero también buscando la alegría que tiene implícito el acto de aprender, el acto de crear, el acto de revolucionar. Me gusta mucho recordarle siempre a los estudiantes que en el sentido estrictamente filosófico, revolución es cambio en sentido general. Y si no aprendemos a cambiar día a día para mejorar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra actitud ciudadana, nunca estaremos siendo la persona culta y por lo tanto libre que demandaba Martí, que tenía que ser todo cubano digno, para que sean útiles la virtud, el conocimiento y el mejoramiento humano. Bueno, esa historia está contenida también en imágenes. Vamos a repasar el álbum del doctor Rafael Izaguirre Remón y volvemos enseguida para terminar esta charla con un profesor de historia que sabe cantar. Yo espero que usted, me parece que puede presumir de no dormir a sus estudiantes. Lo intentamos a diario, Hay que inventar mucho, ¿no? Y nos satisface al final el hecho de que siempre reconozcan que algo se puede aprender nuevo en cada clase. Doctor,
Vamos ahora a la actualidad de una juventud que anda con los audífonos puestos, que escucha reggaetón, que a lo mejor no tiene inclinación hacia la canción tradicional que se cantaba en los ventanales de Luz Vázquez y de otros nombres de la historia de Cuba. ¿Cómo hacer para enamorar a esos jóvenes de la historia? Sus hijos, por ejemplo, me dijo que tenía 3 hijos. 3 hijos. Mis hijos son una doctora y 2 estudiantes de medicina que están cursando la carrera ahora. Ninguno se fue por la educación. Ninguno escogió, lamentablemente, la profesión de su padre y de su madre, porque mi esposa también es profesora. Del destacamento. Justamente de historia. Del destacamento también. Es decir, es firme usted en su trabajo, en su vida personal, en su elección. Ahora, yo preguntaba, ¿cómo hacer que les guste sin dormirse? A esos muchachos que en el oído tienen el reggaetón y tienen el aparato, la tecnología nueva, y cómo interesarlos en cosas que los aproximen más a la raíz. Yo creo que ese es un desafío permanente que día a día todos los profesores estamos enfrentando. No se puede vivir al margen ni de espaldas a la tecnología es necesaria, es útil, es extraordinariamente atractiva para los jóvenes y tenemos que emplear la tecnología en función también de la apoyatura que en tanto mediador didáctico necesita cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece que en ese sentido, saber combinar las formas tradicionales de la docencia con el empleo de las nuevas tecnologías es algo que seduce también al estudiante, porque la indicación, por ejemplo, de la búsqueda de documentos históricos desde la utilización de los repositorios documentales que existen en la red, implica que ellos se aproximen a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero con un sentido de aprendizaje distinto. No es el uso tradicional del correo o el uso de las redes sociales para intercambiar noticias ocasionales. Es el empleo de la tecnología en función de un aprendizaje guiado que supere el estilo bancario de educación al que tradicionalmente nos hemos acostumbrado los profesores. ¿Qué es el estilo bancario? Sucede que el profesor pretende informar de todo al estudiante y trasladarle todo el conocimiento al estudiante, y entonces eso reduce el papel del estudiante a ser un ente pasivo. ¿Usted en el prefiere proceso de enseñanza-aprendizaje. empujarlo a la biblioteca? Es preferible estimular la búsqueda constante de información desde la presentación de las grandes claves del conocimiento, y entonces convertir el aula en un laboratorio y la clase en un taller, donde prime, como decía Raúl Roa, el rumor de la colmena. O sea, donde todo el mundo esté trabajando mediante un enfoque participativo de la enseñanza y el aprendizaje que incluye también a las nuevas tecnologías, pero en función de un objetivo que trasciende el mero empleo del arsenal tecnológico que está a nuestra disposición y que sirve para añadir tanto procedimientos como conocimientos a la construcción individualizada del conocimiento, que es lo que debemos pretender todos los profesores. Censurable es que el estudiante reproduzca, pero censurable es que el profesor obligue a través de una docencia reproductiva a que sencillamente el conocimiento se convierta en una evocación de información. Mientras cada persona no construya sus referentes individuales de lo que aprende, no podemos hablar de un conocimiento que sea útil y pertinente. Y eso es sumamente necesario en la docencia de las ciencias sociales y en especial de la historia. Se me acabó el tiempo, pero no me quiero ir de aquí sin oír su punto de vista sobre el debate que tiene lugar hoy en la sociedad cubana. La idea del gobierno, de la administración norteamericana, de que va a formar los líderes cubanos con cursos de verano para jóvenes adolescentes cubanos. Yo creo que ese es el desafío más importante que estamos enfrentando ahora en el sistema educacional, porque se trata, sin duda alguna, de un intento de manipular la subjetividad de los jóvenes a través de una oferta que aparentemente es atractiva, pero que en realidad lo que convierte al joven es en un micro laboratorio de sedición, de manera inconsciente, de manera no identificada en una primera instancia por el propio joven. Y en esta manipulación, que tiene un claro interés subversivo, hay toda una ponzoña ideológica que envenena realmente la mente del joven, intentando convertirlo en una fuerza de acción antisocialista de cara al futuro. Yo creo que enfrentar este desafío esclareciendo a los jóvenes cuál es la naturaleza de esta invitación, dónde está la falsedad de su mensaje ideológico y dónde está el
el interés verdaderamente venenoso de esta nueva forma de subversión es algo que se convierte hoy, sin duda alguna, en un deber ineludible en la utilización de la cultura como espada y escudo de la nación y como plataforma para defender conscientemente nuestra identidad como cubanos y la pureza ideológica que lleva implícito el hecho de que el joven, que por naturaleza se adscribe a la revolución, cultive desde un conocimiento hacendado de la historia el patriotismo que nosotros aspiramos que demuestre cada cubano digno. Yo creo que consagrarnos a eso es una misión hoy por hoy ineludible de la educación, y en la educación superior adquiere una resonancia extraordinaria. ¿Ese debate tiene lugar en su universidad? Ese debate tiene lugar en nuestra universidad. En nuestra universidad de más de 8.300 estudiantes, 8 facultades, 36 carreras, que es un centro líder en la formación de recursos humanos profesionales, no solo para Granma, sino para la región oriental del país también. Toda la efervescencia que se vive en la vida sociopolítica convierte al estudiante en una fuerza activa y decisiva en la construcción del autogobierno estudiantil. Ahora estamos inmersos en el proceso orgánico de elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria, que es algo extraordinario porque significa el arribo del estudiante que ingresa a la universidad a una mayoría de edad cívica, ciudadana y político-social también. Nuestros estudiantes participan en proyectos sociocomunitarios, se asocian a organismos de la Administración Central del Estado en su práctica laboral que tiene un carácter productivo, crean una conciencia económica, crean una conciencia de productor y sobre todo crean una conciencia cívica y ciudadana, que es lo que aspiramos que se entronice como guía máxima de la construcción de un profesional competente y comprometido. De todas maneras, no termino con esta otra interrogante. ¿Cómo hacer atractivo el discurso, esta manera de explicar que están siendo objeto de una seducción para dañar a la nación cubana frente a la seducción? Porque lo que están ofreciendo son viajes de verano aparentemente ingenuos. ¿Cómo lograr en los jóvenes un análisis que los lleve a pensar como usted? Yo pienso que nosotros tenemos en el reservorio simbólico extraordinario que es la historia de nuestro país una figura que siempre nos enseña cómo enfrentar las apetencias imperiales, que es la figura de José Martí. Yo creo que desde el disfrute de la pintura que Martí hace de la sociedad en sus escenas norteamericanas está la clave para entender que una cosa es la Norteamérica real y otra cosa es la Norteamérica virtual. El intercambio cultural con la Norteamérica real siempre será productivo y siempre será beneficioso, pero la intención manipuladora de la Norteamérica virtual es la que realmente se convierte en un arma de sedición, porque es un arma de subversión para nuestros jóvenes, y hay que llevarle a los jóvenes la conciencia de que la invitación es falsa porque el interés es torcido, es avieso, aunque sea atrayente el mensaje. Pero detrás del mensaje hay una falsedad ideológica que es la que tenemos la obligación de esclarecer para que el joven con plena claridad escoja que ciencia con conciencia siempre será mejor que ciencia sin conciencia. Y ahí está la demanda mayor de la patria. Gracias, profesor. Y gracias, decía, que también sea nuestro homenaje a todos los que hace unos años, hace ya tantos, ¿no? Hace ya casi 40 años, escogieron el camino de la docencia por voluntad propia o por necesidad del país. Y ahí están. Llevan tantos años al servicio de la educación cubana, enseñándonos cómo desde la historia, desde la filosofía, desde el ejercicio de la pedagogía, se puede servir a la patria. Gracias de nuevo por este acercamiento a la historia de vida del doctor Rafael Izaguirre Remón, que nos ha acompañado, gracias también al Telecentro, a la cuna de la nacionalidad cubana, al CNC, aquí en Bayamo. Muchísimas gracias. Este sábado, en la Mesa Redonda, documentales Leda y el misterio del bosque perdido. La doctora Leda Menéndez, investigadora del Centro Nacional de Biodiversidad del CIDMA, quien dedicó su vida al estudio de los manglares, su ecología y diversidad, es protagonista principal de los documentales Leda y el misterio del bosque perdido de la serie La naturaleza secreta de Cuba, con la que colaboraba la destacada bióloga, fallecida recientemente al término de uno de sus muchos trabajos en defensa de los manglares del sur habanero.
Ambos materiales se estrenan este sábado a las 7 pasado meridiano en el espacio de la Mesa Redonda por el Canal Educativo 2. ¿Se acuerdan de Abundio, aquel hombre de las tierras espirituanas cuyas manos gigantescas explicaban que fuera un verdadero semidios del trabajo en las montañas de Santo Espíritu? Hoy podemos decir que vamos a tener aquí el lado femenino de la historia, una mujer esforzadísima, con unas manos tremendas que han hecho milagros en el procesamiento de los productos del mar. Nuestra invitada en Historias de Vida, nuestra segunda invitada de hoy, también desde la provincia de Granma, es Sara Rosales Alarcón. La vamos a tener solo en segundos aquí con nosotros para conversar su historia de vida. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor. Aquí la tienen, doña Sara Rosales Alarcón. ¿Cómo es eso? Heroína nacional del trabajo. No se me tape la estrella, que esa no la tiene cualquiera. Siempre hay menos mujeres que hombres, no sé por qué. Cuénteme un poquito cómo llegó usted a Heroína Nacional del Trabajo haciendo o procesando productos del mar. ¿Cómo es la historia de esta mujer? La historia mía es, yo empecé a trabajar en el combinado pesquero, o en el ostión, desconchando ostión. Perdone la pregunta, usted tiene ya más de 70 años. 71. 71 años, es decir, que su vida pues felicidades. Su vida antes de la revolución, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? ¿De qué vivía su familia? ¿Cuántos eran? Mi familia era una familia muy humilde, de pescadores. ¿De qué zona? De ahí de Manzanillo. De Manzanillo y mi familia. Éramos 9 hermanos, 4 hembras y 5 varones. Vivíamos ahí, mi mamá y mi papá se dejaron y mi mamá cogió a las hembras y mi papá cogió a los varones. Mi papá se fue para el Mégano. Su padre era de los pescadores humildes del Mégano, la gente de las más pobres que podía vivir en esa zona. Hay un documental tremendo y antológico en la historia del cine cubano que habla, dicen que Fidel fue allá a cambiar la vida. Sí, Fidel fue allá y le dijo que iba a hacer una ciudad a los pescadores porque vivían muy mal, muy pobres, que se sacrificaban mucho trabajando para que vivieran así como estaban viviendo. Y entonces le hizo la ciudad pesquera. Y dejaron el Mégano, iban a pescar, pero regresaban a su casa con su familia. Cambió la vida, cambió la vida la ciudad pesquera. Sí. ¿Y usted por qué se vincula? Si usted se queda con su madre, no va para el Mégano, se queda en Manzanillo. Los varones nada más. Yo me quedé en Manzanillo y cuando entregaron yo vivía en Manzanillo, ahí en San Nicolás, en el centro del pueblo. Y cuando mi mamá y mi papá se dejaron, pues mi mamá cogió las hembras y mi papá los varones. Y en el año 62... dieron la ciudad pesquera, la entregaron. Y mi papá nos recogió porque él no tenía mujer, estaba soltero y cogió las hembras. Íbamos con mi papá. Y ahí estuvimos y nos casamos, fuimos creciendo y nos casamos porque vino mi esposo de Guantánamo. Vinieron gente de Guantánamo emigrando para acá, para la pesquera, de Caimanera, Guantánamo. Claro, la perspectiva que abre la industria pesquera ahí en Manzanillo. Ahí empieza ya el centro de procesamiento de productos del mar donde usted trabajó. Sí, ahí de productos del mar donde yo trabajé. ¿Cuántos años trabajó ahí? Ahí trabajé 25 años. ¿Haciendo qué? Ahí en el proceso del producto del mar, empecé en el ostión. Después del ostión, como es un proceso más fuerte, tuve como 15 años trabajando ahí. Cuénteme eso, esas manos se han deformado un poquito con el ostión. Tengo los sobrehuesos porque es un proceso muy duro. Es el proceso más fuerte que hay en el combinado pesquero. Sí, porque la concha La concha hay que abrirla hay que ponerse un guante de goma, un guante de malla, más el abridor, porque el de malla es el que te protege las manos. De no cortar. De todas maneras es un proceso muy fuerte y te desfigura las manos.
Y yo llegaba a la casa y metía las manos bajo la almohada cuando me iba a acostar porque los calambres me comían. Sí. Y ahí tuve como 15, 16 años trabajando en el ostión, entonces pedí una plaza del pescado, me la dieron y trabajé en el pescado también, que... Pero elaborar pescado no es menos duro, ¿no? No, es menos duro que el ostión. El proceso del ostión es más fuerte porque ahí fueron la gente de la federación para que le dieran su trabajo a los hombres. Y nosotros las mujeres, ¿verdad? Y nosotros las mujeres no quisimos, dijimos que no, vamos a seguir trabajando en el ostión. Que nos gustaba. Bueno, La mujer de la federación defendiendo que era un trabajo muy duro para ustedes. Muy duro para nosotros. ¿Y por qué ustedes no querían dejarlo? Se pagaba muy bien. Porque sí, no se pagaba bien, que ese es el proceso que más me gusta a mí. ¿Cuál? El del ostión. El del ostión. El del Pero ostión. si las manos se le quedaban deformadas. Pues ese que más me gustaba. ¿Y cómo hace una mujer? ¿Por qué le dicen a Sara? A mí le voy a decir cuando pregunté, vamos a Granma, queremos encontrar personas cuyas vidas sean ejemplos dentro de esa provincia. Y el primer nombre que apareció en la CTC fue el de Sara Rosales, aunque usted está jubilada ya. Sí, ahí me jubilé. Pero fue vanguardia nacional muchos años. Sí, desde el año 83 hasta el 96. Y que le decían la camaronera, ¿por qué? Me dicen la camaronera. Porque yo trabajaba en el camarón también. También trabajó. Yo trabajé en el ostión, en el pescado, en el camarón. En todo ese proceso yo he trabajado. ¿Y por qué gana? ¿Por qué se convierte en alguien superior a las demás? Porque tengo, porque soy más larga que las demás. Más larga. ¿Cuánto hace, por ejemplo? ¿Cuánto hace? ¿Cuál es el promedio de trabajo? El del ostión, el promedio eran 3 kilogramos. Yo hacía 8, 9, 10, 11, 12. 13, 4 14. veces a veces. Sí. Y una vez hice 27 kilogramos un día. Pero en por 8 horas favor, en 8 horas de trabajo. de trabajo. En masa, 27 kilogramos. 27 kilogramos de masa en un día. En un día. Con razón tenía las manos entumecidas. Pero usted me contaba, antes de entrar acá, que usted se colaba por la cerca porque usted iba a las 2 de la mañana para el Cuando trabajo. el jefe nos decía, Sara, hay mucha producción para mañana, yo me levantaba a las 2 de la mañana y ya a las 4 de la mañana iba para el trabajo y brincaba la cerca. Éramos un grupito, 4 o 5, brincábamos la cerca y nos poníamos a trabajar. Brincaban la cerca porque no habían abierto todavía. No, y nos cogíamos los preparativos, los instrumentos de trabajo y nos poníamos a trabajar y cuando llegaba el jefe teníamos 3 o 4 tártaras de ostión. Yo que siempre he sido la más larga de ahí del proceso. Sí. Ahora, tantos años haciendo este trabajo, ¿quién tuvo 5 hijos en el camino? 5 hijos. ¿Cómo se puede hacer esa superproducción y parir? ¿Y quién le atendía la casa? ¿Quién le limpiaba, le cocinaba y le hacía las Yo cosas? me levantaba por madrugada. Yo me estaba a las 3, las 4 de la mañana, me ponía, yo soy ágil. Ya tengo 71 años y estoy activa todavía, lo que no trabajo más porque tengo a mi esposo enfermo, hace 9 años que está enfermo. Y yo me levantaba y los preparaba para ir a la escuela. Y le decía a la mayor, mira, levántate, se llama Juana. Dale el desayuno a los más pequeños y vete para la escuela y ciérrame la casa. Y cuando yo le daba la llave, porque mi esposo era pescador, se iba a pescar en zona de pesca. Yo decía, usted coge, abre y déle el almuerzo a los muchachos, que yo cuando venga me encargo de todo lo otro. Y yo me ponía a trabajar, a limpiar, a fregar. ¿Y él estaba de acuerdo? Él no quería que yo trabajara, pero yo dije que yo tenía que trabajar porque yo tenía que ser útil a la revolución. Yo tenía que trabajar, yo estaba activa para trabajar. Es decir, usted trabajó para ser útil a la revolución, no porque lo necesitara. Y también lo necesitaba porque tenía 5 hijos, necesitaba y que me gustaba trabajar. A mí me gusta trabajar. Soy una mujer activa, con 71 años que tengo. Ya, se nota. La gente me dice, oye, usted es activa trabajando, usted tiene energía que muchas jóvenes quisieran tenerla. Seguramente que sí. Vamos a ver qué dicen los vecinos, los amigos, los compañeros, la gente que compartió con Sara Rosales Alarcón al punto de considerarla una persona ejemplo para traerla aquí a nuestro espacio Historias de Vida. Un ejemplo de consagración al trabajo es la manzanillera Sara Rosales Alarcón. Esta mujer estuvo activa laboralmente durante 40 años, de ellos 25 en la industria pesquera, de la cual fue fundadora. Era muy larga en el pescado, el ostión era igual, muy larga, donde quiera que la ponían, ella trabajó muy bien. Siempre era en todo, la primera, en todo, en el aporte a la patria. En la finanza, en todo, siempre era sobrecumplía, aportando lo demás. Se convirtió en vanguardia automáticamente y fue obteniendo ese galardón año tras año y fue la base por la que finalmente obtuvo su condición de héroe del trabajo.
Sara es inspiración para estos industriales de cuyo colectivo emergen nuevos héroes y heroínas del trabajo en Cuba. Participaba lo que era abrir de concha de ostión, en el pescado, y trataba la manera de seguirle los pasos a ella, porque ella fue ejemplo. Yo siempre dije, algún día yo llego a hacer lo que es Sara hoy. Ella sentó pautas en el procesamiento de pescados y mariscos y en su accionar como militante comunista afiliada de la CTC, federada y sederista. Nos inspira mucho porque todos nos gusta trabajar también. Ella quiere que seamos como ella trabajando con el combinado, aportando mucho para el pescado y todo eso. Ella siempre ha dado muchas cosas por nosotros y todo por igual. Creadora de una numerosa familia, la heroína del trabajo vive sus días como jubilada con el orgullo de saberse saludable a los 71 años de edad y acreedora de una de las más importantes distinciones del país durante 20 años. Michelle Vega y Valia Marquinezam, especial para la Mesa Redonda. Así que ya no trabaja. No trabajo porque mi esposo está enfermo hace 9 años, que está encamado. El que no quería que usted trabajara. Y ahora usted se dedica a tiempo completo a él. A él me dedico el tiempo completo a él. ¿Y no extraña la vida del trabajo? Sí, le extrañaba bastante. No me acostumbraba, pero como se enfermó, apenas se jubiló, él se enfermó. No me hallaba en la casa, pero tuve que acostumbrarme por el problema de él, que él tengo que hacérselo todo.